Vamos a empezar con el panel central. Agradecerle a Alfonso Pratgay su visita, agradecerle al ministro de Agroindustria de la Nación, Ricardo Burjaile, que gentilmente en esta agenda apretada y esta semana complicada viene a acompañarnos. Así que vayan viendo el tema de las preguntas, las van escribiendo y a los asistentes que están al costado me van a hacer llegar las preguntas y después de los dos oradores vamos a tener un espacio de 15 minutos para preguntas y respuestas. Así que, bueno, gracias a todos. Alfonso. Gracias, José. Buenos días. Para mí es un placer especial estar acá en la quinta edición del encuentro, entre otras cosas porque estuve en el primero y por alguna razón José insiste en que vuelva, así que acá estoy. Pero fundamentalmente por lo que se hace con los recursos que se obtienen durante este evento, que me decía José hace un rato que superaron las expectativas. Total. Y que le va a permitir a la Fundación Bisblick seguir sosteniendo un programa muy importante de becas para chicos que no tienen todos los recursos para estudiar aquello que quieren estudiar y que es uno de los pilares de cualquier estrategia de desarrollo. Allí donde no llegó el Estado, a través de esta fundación, José, su equipo y sus sponsors y donantes van acompañando en silencio hasta el momento 55 historias, que pueden ser el año que viene 75 historias de vida, sin las cuales, sin los recursos de los que estamos hablando, no existirían. Así que en el fondo, los que venimos a acompañarlos desde el escenario, venimos desde ese lugar, apoyando el trabajo de la Fundación. Ustedes habrán visto en sus tarjetas que íbamos a hacer 3 en el panel. Según me dice José, Rogelio llamó justo en el momento en que Belushi le hacía el gol a Banfield el martes, de manera tal de no compartir el panel con 2 bosteros, ¿no? Así que lo vamos a perdonar a Rogelio porque hubiera sido bastante duro para él, ¿no? Hubiera sido bullying. Igualmente Ricardo trajo una corbata que es medio de River, ¿no? No sé cómo es eso. Bueno, tenemos un panorama por delante que es prácticamente imposible de abarcar, ¿no? Yo creo que nadie hoy puede pronosticar con seriedad qué es lo que va a pasar en el 2040, ¿no? Está muy bien que hablemos de la visión 2020-2040, pero el punto de partida tiene que ser el que es, y es un mundo que, empezando por los países desarrollados, es un mundo de altísima incertidumbre, no solamente por todos los episodios que hemos visto en el último tiempo de terrorismo y terrorismo masificado, sino también por la incertidumbre que opera en los electorados y en aquellos dirigentes que creen entender y creen representar a esos electorados. En los próximos años, de hecho antes del 2020, vamos a ver un evento muy importante que es el divorcio entre Gran Bretaña y la Unión Europea. Esto fue una mala apuesta de un primer ministro, David Cameron, que después se reforzó con una apuesta reciente de la actual primer ministro que creyó que iba a tener la mayoría 2 meses antes de que efectivamente la perdió, ¿no? El fenómeno de Macron en Francia, absolutamente impronosticable un año atrás, cuando él se lanzó con su movimiento. Y ahora sin partido pasa a tener la mayoría de la Asamblea Nacional en Francia. Ni que hablar el fenómeno de Trump en Estados Unidos. Y para no irse tan lejos, lo que está sucediendo en Brasil y en Venezuela. Desenlaces absolutamente inciertos en países que son muy relevantes para nosotros. Y para una industria como la industria agropecuaria, que es quizás la que más se relaciona con el resto del mundo, de todas las industrias en nuestro país. Por lo tanto, la primera reflexión es que no podemos prever lo del 2040, no solamente por las distintas incertidumbres políticas, sino también por el avance notable de lo que hoy se llama tecnología exponencial. Antes era solamente tecnología, ahora es exponencial. Lo hablábamos antes de entrar
lo que puede hacer hoy una impresora 3D. Y mi primer mensaje ahí es: no pensemos que la tierra y los labores del campo están protegidos de la competencia que puede significar el avance tecnológico. Hasta ahora la tecnología ha sido un aliado notable para el campo, y el campo argentino es uno de los que está en la frontera tecnológica a comparación con cualquier otra industria agropecuaria en el mundo. Pero me parece que también tenemos que pensar que en algún momento esa tecnología puede empezar a transformarse en competencia, por lo menos para algunos sectores de la cadena alimentaria, ¿no? Lo que hace un tiempo parecía una fantasía de una impresora 3D produciendo una hamburguesa sin ninguna intervención de una vaca, está sucediendo a costos cada vez menores, ¿no? Entonces, tanto por la política como por la tecnología, creo que es un mundo en el que tenemos que estar siempre preparados para sorprendernos, y por eso es tan importante, además de proyectar dentro de lo incierto, estar muy bien afirmado y muy bien afianzado en los pasos que vamos dando en cada momento. Cuando uno mira la evolución en los últimos 75 años en el mundo, los avances han sido notables, en gran medida gracias a la tecnología. Por ejemplo, en 1950, de acuerdo a estadísticas del Banco Mundial y otros especialistas, 75% de la población mundial podía considerarse que estaba debajo de la línea de la pobreza, en 1950. Hoy ese número es del 10%. Por supuesto que en nuestras regiones y en nuestro país, tristemente en particular, el número es mucho más alto, pero cuando miramos la evolución global, de 75 a 10 en solamente 75 años. El analfabetismo, que en el mundo era casi el 65% en 1950, ha bajado a niveles del 15%. La desnutrición infantil y la mortalidad infantil, que afectaba al 25% de los niños en el 50 a nivel global, hoy afecta a menos del 4%. No hay ninguna duda de que han habido avances notables en el bienestar económico, bienestar general de la humanidad tomada como un todo, ¿no? Y que eso tuvo mucho que ver con los avances tecnológicos. Sin embargo, persiste una resistencia no solamente a los avances tecnológicos, sino también a la globalización, que ha permitido en gran medida alguna de estas mejoras. Y esto es lo que vemos en los distintos electorados del mundo desarrollado. Hay un repensar la globalización que nos pone en una coyuntura, porque no sabemos muy bien si de esta reflexión acerca de la globalización sale más globalización o menos, y qué va a implicar para países como Argentina en el marco o en el concierto de las naciones. Esencialmente lo que está sucediendo en muchos países es esta sensación de que no hay un líder cercano que nos proteja, que los proteja, y por eso rápidamente cambian las opiniones generales y por eso rápidamente se van desarmando algunas estructuras políticas que estuvieron allí durante mucho tiempo. Insisto en lo que dije antes, es imposible explicar el fenómeno Trump, que vino de la nada en representación de ninguno de los dos partidos, porque no tenía una carrera en ninguno de los dos partidos, y en poco tiempo se quedó con la presidencia del país más importante económicamente del mundo, ¿no? Entonces esto puede suceder en cualquier lugar. Esta sensación de que los líderes no nos protegen, no nos entienden, no nos conocen, no saben lo que nos pasa, ¿no? Y esta sensación seguro que va a ir llevando a nuevos brotes, por un lado de nacionalismos, pero también puede aparecer los populismos que estamos viendo en distintos lugares del mundo y que en Argentina conocemos muy bien, tenemos varios doctorados, uno podría decir, en populismo, ¿no? De hecho, buena parte de la acción que yo viví como ministro durante el último año era ese interés del mundo, no solamente por lo que estaba pasando en Argentina, sino por lo que había pasado antes en Argentina, que podía empezar a suceder ahora en el mundo, y cómo Argentina iba efectivamente a ganarle la batalla al populismo que aparece como amenaza en otros lugares. Esencialmente lo que está sucediendo en el mundo es una sensación de ruptura de lo que hasta entonces era un contrato social tácito, implícito, bastante claro, que marcaba tres ejes, entre otros, que podríamos mencionar: la relativa igualdad de resultados, la absoluta igualdad de oportunidades
y la equidad intergeneracional, no solamente a través de los ingresos, sino también a través del cuidado del medio ambiente, ¿no? Bueno, estos tres pilares están puestos ahora en duda y están puestos en escrutinio, porque pareciera ser que la desigualdad está creciendo en algunas de estas naciones, aumenta la marginalidad, y no hay, sobre todo ahora con la decisión de Estados Unidos, una vocación tan contundente para cuidar el planeta, por lo menos de la manera en que surgió del Acuerdo de París, del COP21, y de la encíclica del Papa Francisco unos meses antes de ese acuerdo, Laudato Si. Entonces, todo esto está siendo sometido a análisis y a discusión. Esencialmente estamos en un mundo que está mucho más incierto de lo que estaba en el 2013 cuando se iniciaron estos encuentros, ¿no? Y como les decía hace un rato, la duda o la manera de proyectarnos hacia adelante es imaginarnos si el año 2016, con Brexit y con todas estas cuestiones que han sucedido, es el año en el que comienza a revertirse la globalización. Cuando miremos para atrás lo sabremos. O si es el año en el que la globalización comienza a incorporar los intereses del ciudadano común, ¿no?, antes que los de las élites que fueron promoviendo en su momento la globalización. No lo sabemos, pero creo que la discusión está planteada en ese sentido, ¿no? Están los que quieren profundizar la globalización a cualquier costo y están los que quieren tomar fuertes acciones para evitar que las consecuencias no deseadas de la globalización lleven en muchos estados y en muchas naciones a una epidemia de populismos. Esta es un poco la preocupación que hay afuera. Esencialmente, lo que necesita el mundo es democratizar la globalización. La globalización es un sistema que le cuesta ese capitalismo global compatibilizar con la democracia local, ¿no?, con los intereses locales cercanos que se van diluyendo en un mundo mucho más amplio. Y esta es un poco la discusión que vamos a ver en los próximos años, es la discusión que seguramente se va a empezar a dar el mes que viene en la reunión del G20 en Alemania, y es la que tendríamos que tomar nosotros en Argentina a partir de este año con el evento de la Organización Mundial del Comercio y el año que viene con la organización del G20, con todos esos presidentes y esos líderes en lo que va a ser un evento muy importante para Argentina. Entonces la pregunta que hay que hacerse, y a esto le voy a dedicar el resto de mi intervención, es ¿cómo nos plantamos nosotros como argentinos? ¿Cómo se plantan ustedes como sector agropecuario que produce en Argentina y en la región frente a un mundo que es cada vez más incierto? Hablamos del 2040 y una manera de pensarlo es, hoy están naciendo los que en el 2040 van a tener 23 años. Están naciendo los jóvenes del año 2040. Para entonces Argentina va a tener más de 50 millones de argentinos. Y la pregunta que creo que nos hacemos en estos encuentros, y lo hicimos las veces que participé, es ¿cuál es la parte que me toca a mí, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo para que el país que le dejemos a esos jóvenes del año 2040 sea un país mejor, ¿no? ¿Cómo vamos a ir preparando el terreno para que vuelva a surgir el sueño de que los hijos pueden superar a los padres, que hoy está puesto en duda por todas las razones que ustedes conocen muy bien? Manuel Belgrano, cuyo fallecimiento recordamos hace 2 días, como ustedes saben muy bien, tiene una frase que me parece que es bastante adecuada para la reflexión del momento actual. Es una frase del 19 de mayo del 2010, o sea, instantes antes de la Revolución de Mayo. La publicó en el Correo de Comercio cuando Belgrano tenía casi 40 años. Que dice así, dice: la historia de nuestra nación en la época que estamos corriendo nos presenta más de una prueba de que la desunión es el origen de los males comunes en que estamos envueltos. O sea, ya lo escribía Belgrano hace 200 años. Entonces, podemos tener cualquier enfoque técnico, cualquier enfoque político, pero por lo menos yo soy uno de los convencidos de que en la proyección hacia una estrategia de desarrollo y hacia una nación inclusiva es absolutamente
esencial y necesario que tanto la dirigencia privada como la dirigencia política, la dirigencia sindical, se unan detrás de un objetivo. Y eso no ha sucedido todavía en Argentina. Hay muchas cosas que sí han sucedido. El cambio de finales de 2015, donde el pueblo argentino le dijo basta al populismo, basta al facilismo, le dijo basta a la mentira, le dijo basta al robo, le dijo basta al hacernos los distraídos, le dijo basta a los atajos, al camino fácil, al maquillaje, al creer que todo lo podemos hacer sin esfuerzo. Esa fue una señal muy contundente para que los dirigentes nos pongamos las pilas y hagamos oídos abiertos a lo que hace muchos años atrás nos dijo Ortega y Gasset, argentinos a las cosas. Me parece que el mensaje que tenemos que empezar a desarrollar frente a un mundo tan incierto y una Argentina con tanta potencialidad, pero al mismo tiempo la dualidad de tantos compatriotas que no llegan dignamente a fin de mes, es o lo hacemos juntos o no lo hacemos. O cortamos con esta cadena de desunión o vamos a seguir dentro de 200 años citando al filósofo que en el 2017 dijo exactamente lo mismo que Belgrano dijo 200 años atrás. Y yo no sé si estamos suficientemente preparados o si entendemos cabalmente lo que significa estar dispuesto a acordar con el otro una salida común. Pero me parece que eso es lo que necesitamos. Necesitamos diálogo. Por supuesto necesitamos instituciones. Necesitamos una visión. Muchas veces en la discusión, y este año tenemos elecciones, cuesta ver en la discusión electoral visiones que superen el día de las elecciones. Nos está faltando mucho futuro y nos está sobrando demasiado pasado, ¿no? Yo no me meto en las estrategias electorales, pero creo que llevamos tantos años ya de discutir lo que pasó. ¿Por qué no nos arremangamos y empezamos a discutir lo que queremos que pase? Y me parece que estos encuentros y desde esta potencialidad, desde este sector tan dinámico como es el agro, es donde podemos empezar a establecer algunos de los mojones de este diálogo y este consenso que nos ha sido esquivo durante tanto tiempo. En eso consiste una estrategia de desarrollo, en eso consiste el poder retomar el sueño del progreso. Y por supuesto que Argentina puede estar en las grandes ligas y lo va a estar en la medida en que cuando los argentinos se encomienden a las cosas y empiecen a trabajar detrás de un objetivo común, se demuestren a sí mismos lo que somos posibles de lograr. Así como tantos argentinos que van al exterior y les va bien y se insertan en otro sistema, ¿por qué no podemos tener esa misma energía acá, sin perderla? ¿Por qué no podemos tener esos talentos empujando el carro en la misma dirección? Yo creo que ese es el camino que se emprendió en el 2015, pero es un camino largo y que requiere de muchísima generosidad por parte de la dirigencia argentina. Nosotros en el primer año de gestión nos tomamos un trabajo grande y le pusimos la energía en normalizar algunas cosas, entre ellas la economía, y lo digo desde mi anterior función de ministro de Hacienda y Finanzas. En aquella época había dos en uno, ¿no? Digo porque con Ricardo estábamos hablando de otra cuestión que no va a surgir en las preguntas, ¿no? No creo que surjan las preguntas. Están vedadas. Están vedadas. El objetivo nuestro era desactivar una crisis latente, palpable, que todos veían, porque no había más que recorrer el país durante el 2015 en la campaña, y la pregunta que siempre surgía en ese recorrido casa por casa era: ¿esto va a estallar? ¿Cuándo va a estallar? Bueno, el gobierno evitó ese estallido, y al momento de evitar el estallido también fue sembrando señales de cambio hacia un diferente o un distinto sistema económico, donde fuimos recuperando la institucionalidad, todavía nos falta mucho, le fuimos recuperando también de a poco la credibilidad, también falta mucho en ese sentido. Pero plantamos los primeros cimientos de ese rumbo. Ahora lo que falta hacer es profundizar ese rumbo. Y yo creo que la única manera de profundizar ese rumbo es a través de acuerdos y consensos básicos. Y me parece que está muy bien poner todo el foco en un buen resultado electoral. Creo que estaría aún mejor poner el foco en cómo vamos a hacer para llevar adelante esos acuerdos después del resultado electoral, ¿no es cierto?
porque creo que en el 2018 se empiezan a jugar las discusiones y las cuestiones más importantes. Yo no quiero una Argentina en la que estamos todo el tiempo discutiendo si evitamos la crisis o cuándo viene la próxima. Yo quiero una Argentina en la que discutamos cómo vamos a hacer y cuáles van a ser los grandes consensos en torno de, por ejemplo, la educación, para que el día de mañana no hagan falta los BISPLIC, porque tenemos un esquema de educación donde desde los 2 años hasta la universidad están dadas las condiciones y están dadas las oportunidades para que los argentinos puedan desarrollarse. Hay un artículo muy bueno de Juan Liach, con quien compartí panel allá en el 2013, hoy en La Nación, que habla de estas cuestiones y reafirma algunas de las cuestiones que nosotros entonces desde la coalición cívica dijimos primero que otros partidos, que es la idea de en los barrios más carenciados pongamos las escuelas mejor dotadas y mejor capacitadas. Esta es la mejor manera de ir igualando, ¿no? El debate acerca de la distribución territorial, que excede incluso el federalismo, ¿no? El federalismo ya sabemos lo que es, tenemos que ponerlo en práctica. Pero cómo vamos a ir armando los distintos clústeres, los distintos equilibrios regionales. El debate de qué Argentina vendemos al mundo, cómo nos insertamos al mundo, pero para qué nos insertamos al mundo. A mí me gustaría que se haga carne eso que leí en los diarios en estos días, de que la Cancillería va a tener un rol mucho más comercial que político y protocolar. Tenemos que avanzar sin ninguna duda en esa dirección, ¿no? Y, por supuesto, la idea de cómo mejoramos la República. Esta cuestión de que una cosa es lo que está escrito, otra cosa es lo que hago. Una vez que está escrito le encuentro la vuelta a través de la trampa, y una vez que hice la trampa me siento muy orgulloso de haber cometido esa trampa. Creo que esta es la discusión que tenemos que tener y tenemos todos los elementos. No voy a explicarles a ustedes los recursos naturales, de los recursos humanos, de la ausencia de conflictos que tiene nuestro país y nuestra región. En un mundo donde todo es incierto, nosotros podemos ser un faro de certidumbre y ser el punto de partida para mayores equilibrios globales, pero sobre todo para una Argentina en movimiento, en crecimiento y en inclusión para todos, que derrote la marginalidad. Me parece que este es el tiempo donde nos empezamos a plantear algunas de las cosas que se plantearon nuestros padres fundadores. Es el tiempo en el que tenemos que recuperar la discusión de una estrategia de desarrollo. Y todo eso todavía está muy incipiente en la discusión política y creo que es algo que habría que hacer cuanto antes. Esencialmente en la discusión del sistema político y el sistema económico se viene el año que viene una discusión muy importante, que es la reforma tributaria. Esto es algo que iniciamos nosotros en el Ministerio de Hacienda y Finanzas y que lo retomó Nicolás Dujovne en Hacienda y que lo va a plantear a través de un proyecto de ley para una discusión más amplia. Por supuesto que cuando uno habla de una reforma tributaria, todos están pensando, bueno, ¿qué impuestos me van a bajar a mí?, ¿no? Y obviamente que si satisfacemos la demanda de todos los que quieren que le bajen los impuestos, el Estado se queda sin funcionamiento. Por eso podemos discutir el modelo económico, pero yo creo que hay 2 valores centrales que nos van a acompañar durante por lo menos la próxima década, cuando hablemos del modelo económico, que por un lado es la productividad, y ahí el campo tiene una ventaja por encima de otros sectores, y tiene la experiencia, y tiene la manera a través de los grupos CREA, y la manera de compartir tecnología de la que los otros sectores pueden aprender. Pero también sobre el pilar de la productividad vamos a tener que compatibilizar con otro pilar, que es el de la solidaridad. No podemos bajarle los impuestos a todos durante mucho tiempo, porque tenemos que atender la situación de arranque, que es muy compleja desde el punto de vista social. Y en el plano político, si hubiera que definir 2 pilares sobre los cuales apoyar el modelo político, yo diría lo que ya vine repitiendo. Un pilar es el consenso, que requiere magnanimidad y generosidad por parte de los dirigentes y que requiere el desprendimiento de poder llegar a ver al final del camino una decisión que no es exactamente igual a la que yo hubiera querido, ¿no? Hay que dejar de lado un poco ese egoísmo y ese vedetismo que a veces tenemos los políticos para sacrificar en pos del colectivo y en pos del bien común. Pero además también hay que dejar de lado la demagogia, ¿no?, que está presente en muchos políticos en todo el mundo, pero creo que en Argentina en mayor medida que en otros, ¿no?
combinar ese consenso y esa generosidad como un primer pilar con el realismo de qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede, y la sinceridad entre lo que se puede y lo que digo y lo que pienso, ¿no? Parece ciencia ficción, pero bueno, si no nos animamos en estos encuentros a pensar grande, no sé dónde lo vamos a hacer. Esencialmente mi mensaje final es que nos queda el resto de la vida, para algunos mucho, para algunos menos, para dejarle a nuestros hijos un país mejor. El resto de la vida empieza hoy, empieza ahora. El resto de la vida es lo que nos compete a cada uno en su lugar, en su responsabilidad. Retomamos entonces lo que dijo Ortega y Gasset: argentinos a las cosas. Muchas gracias.